volvemos a plegar el laberinto, vemos su fórmula y nos damos cuenta también que hay una relación sugerente, como no, entre tecnología y educación. O dicho de otra manera, si volvemos a desplegarlo, vamos a ver todo este sector, esta región del laberinto. ¿Qué efecto tiene la tecnología en la educación y qué respuesta tiene la educación en la tecnología? Estas encrucijadas, tramos del laberinto los vamos a intentar ver. Hasta hace muy poco habíamos pensado que los avances tan interesantes, tan transformadores de toda la sociedad, esos que procedían de lo que se llama tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, había como no, que asumirlas dentro de la educación, en el aula. No se discutía, aunque estaba confuso el paisaje, el beneficio que traería esa incorporación de la tecnología en la educación. El problema estaba en que cómo interpretábamos esa incorporación de los avances tecnológicos en el acceso de la información, en la transmisión de la información, en las comunicaciones, en el aula, en la educación. En un espacio Así que durante un tiempo largo se ha pensado que había que hacerle hueco a esta tecnología que estaba llegando en el espacio del aula. Es decir, había que acomodar estos artefactos al espacio del aula. De igual manera que se habían incorporado pues, los pupitres, los bancos, la pizarra, los mapas, los libros, el tintero. Y cuando llega esta tecnología, la concepción es, vamos a darle acomodo a esta tecnología. Si además esta tecnología en sus principios era una tecnología voluminosa, pues se habría todo un problema de cómo reordenar el espacio del aula. Curiosamente, ahora, en estos momentos, el problema ya no es cómo reordenar el espacio del aula, sino cómo abrir el aula a unos nuevos alumnos, a unos estudiantes que son, cuando llegan, los que traen incorporada esa tecnología. ¿Y cómo? En forma de prótesis. Es decir, que el desafío en estos momentos no es el desafío del mobiliario que hay que crear para esta nueva tecnología, sino cómo crear un sistema educativo para unos alumnos que son nuevos, que son protéticos. Porque el efecto de esta tecnología no se va a hacer en el aula y luego extenderse, sino que ya se está haciendo fuera del aula, fuera de la educación, respirando la sociedad tecnológica que vivimos. Así que entran estudiantes distintos. Tendremos, por tanto, que adaptar todo lo que sucede dentro del aula a estos que son nuevos. ¿Y por qué son nuevos? ¿Por qué estos que entran ahora, niños, jóvenes o adultos, son nuevos? Porque son protéticos. Son seres humanos protéticos. No nos tiene que extrañar, porque para entender esto que acabo de decir, nos beneficia la experiencia del recorrido que venimos haciendo por el laberinto.
¿Recuerdan ustedes cuando nos acercamos a este otro lugar del laberinto y nos asomamos primero al problema de que si podíamos seguir soportando en el siglo XXI y, en consecuencia, en la educación, esta oposición radical entre natural y artificial? O que lo vimos, no sería bueno incorporar dos atributos más al ser humano, el de protético y el de extravertido, homoprotéticos y homoextravertidos. Quizá cuando estábamos por aquí, estos vericuetos del laberinto nos despistaron. ¿Para qué tratar este asunto? Fíjense que después de dar vueltas y vueltas por el laberinto y situarnos ya aquí, entendemos los beneficios de ese aparente extravío por el laberinto. En el laberinto todo es aprovechable, porque el laberinto es una experiencia. Así que calificamos a los alumnos, insisto, de cualquier edad que entran en el aula como protéticos. O dicho de otra manera, la tecnología que esperábamos que iba a estar en el sistema educativo como mobiliario, ahora resulta que se nos presenta como prótesis incorporada en cada uno que entra en el aula. A mí me parece eso un cambio trascendental para cómo actuar de ahora en adelante por este camino de la relación que se tiene que mantener inevitablemente entre educación y tecnología. ¿Cómo la educación puede ser ajena a lo que sucede en el mundo que es un mundo tecnológico? Evidentemente no. Pero es que es todavía mayor el compromiso. Es que fruto de este mundo tecnológico acelerado, que ha cambiado por completo el paisaje, lo que más ha afectado es a los propios seres humanos, que los ha hecho protéticos. Y en profundizar en este tema de la prótesis y del homo protéticos, me parece que puede ser bastante iluminador respecto a las respuestas que tiene que dar la educación y, sobre todo, para irnos aproximando a esa salida del laberinto que viene anunciada como utopedia. Vamos a plantearnos ahora profundizar en qué es un alumno nuevo, o dicho de otra manera, ¿qué es eso de la prótesis en nuestro sistema educativo? Quizá el OLPC, One Laptop per Child, pueda ser la mejor expresión como objeto de ese esfuerzo notable y, desde luego, de alabar, de intentar introducir en la educación una tecnología que era muy cara, una tecnología que necesitaba muchas atenciones técnicas, que necesitaba incluso espacio, que era también pues, muy vulnerable a fallos. Bueno, pues todo este esfuerzo quizá queda representado en este OLPC, que es lo que me atrevería, no sé si me equivoco, a calificar como último e, insisto, loable esfuerzo de incorporar la tecnología en el aula, aquí en este caso en la mochila. Hasta entonces, y esto incluido, representaba esa idea de una tecnología exenta a la que nosotros nos acercábamos. Y, en consecuencia, si esa tecnología, por ser cara, no era accesible a todos, como ha sucedido constantemente con el libro, pues en la educación
se encontraban estos recursos. Esa era la idea. Pero es que últimamente, como vengo diciendo, el cambio ha sido que hemos pasado del mueble, permítame que lo diga así, del objeto tecnológico más o menos miniaturizado, pero al que accedíamos a un objeto que, permítanme también que lo refleje con algo tan extendido como es el smartphone, el móvil, el celular, que se ha convertido ya, no solo por su miniaturización, sino por otros rasgos que ahora vamos a ver, en una prótesis. Así que ahora conviene que hagamos, fruto de este recorrido, en este recodo, un alto para explicar qué es eso de una prótesis y de ahí deducir que el gran fenómeno en el escenario de la educación que se está produciendo es eso, de que llegan unas personas protéticas. Una prótesis es aquel artefacto que tiene una característica que podemos denominarla con la palabra invisibilidad. ¿Qué entendemos por invisibilidad? Pues la de que ese aparato que tiene esa característica que puede estar próximo a nosotros, adherido a nosotros, e incluso, como hemos visto en algún momento de nuestro recorrido por el laberinto, incluso dentro, en el interior de nosotros. La característica de esa invisibilidad es que prácticamente no te das cuenta de que la tienes, de que tienes esa prótesis, ese artefacto. Pero para ello observemos cómo esa tecnología que arranca del Colossus, como lo vimos en la primera de las lecciones, del ENIAC, ocupando una habitación, y ha terminado en esto, es el resultado de un proceso durante 70 años de convertir un artefacto en una prótesis, es decir, hacerse invisible. Para ello, una de las primeras características que salta a la vista es su miniaturización. Pero miniaturización entendemos relación entre lo que aporta este artefacto de prestaciones y el volumen que ocupa. A mayores prestaciones en menos volumen, hablamos de miniaturización, es bien evidente. Pero además, para que sea invisible y por tanto prótesis, se necesita también consistencia. ¿En qué sentido consistencia? Que claro, lo que decíamos antes, si los artefactos que incorporábamos en el aula suponía, fruto de su fragilidad, de su vulnerabilidad, permanentes atenciones, tanto de un técnico como de unos cuidados especiales para evitar su deterioro, no se podían convertir en prótesis, no podían ser invisibles, estabas permanentemente pendiente de que no fallara. Cuando se hacen consistentes, cuando prácticamente lo cambias antes de que se estropee, se rompa, porque se ha hecho obsoleto, pero no porque se haya roto, no tiene esa necesidad de atención. Por otro lado, un objeto se hace protético cuando también se hace suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el objeto es carísimo, que supone unas grandes inversiones, ¿puede uno, fruto de eso, sentir que es invisible? No. Estás también pendiente de que por lo mucho que ha costado, no se pierda, no se estropee, no se dañe de alguna manera. No es invisible entonces. También el gran fenómeno que contiene esto
ha sido, y si no las cifras de estos objetos en el mundo, es su fácil acceso. Por tanto, suficiencia. Y por último, un objeto se hace prótesis y consecuentemente se hace invisible cuando es ergonómico. Si un artefacto tiene grandes complicaciones de manejo y su uso exige un profundo y largo aprendizaje, y que si quieres seguir mejorando en ese manejo te supone también otros escalones en ese aprendizaje, evidentemente no podemos decir que sea invisible. Estás pendiente de poderlo controlar. Otra de las cosas también evidentes que tenemos en estos objetos, que son ya nuestras prótesis, es que además de la miniaturización, de la suficiencia, de la consistencia, son claramente ergonómicos, que basta con que aprendas una serie de interacciones con esta pantalla para que cualquier uso que quieras obtener, apps, de este objeto, tengan la misma forma de actuación tú en este aparato. En consecuencia, tenemos un alto nivel también de ergonomía. De ahí que muchas personas, sobre todo de edad, que en épocas, en años anteriores, no habían entrado en el mundo de estos artefactos, de esta tecnología, son ahora poseedoras y utilizadoras de esta prótesis, por su ergonomía. Por tanto, las personas que entran en el aula, permítame que utilice en todo momento aula como escenario en general del sistema educativo. Ya no van a entrar para encontrarse pues, con unos artefactos caros, grandes, complicados en su uso, que naturalmente muchas de esas personas no podían poseer exteriormente, fuera del aula, sino que ahora, fuera del aula, en la sociedad y en muy poco tiempo, se ha producido el efecto protético de que toda esta tecnología se ha miniaturizado, se ha hecho suficiente, es decir, alcanzable, se ha hecho consistente, es decir, muy resistente y muy ergonómica, y se ha adherido al ser humano las 24 horas del día, invisible. Y se está transformando el ser humano, y no es una exageración, se está transformando el ser humano porque esta prótesis afecta no solo del codo para abajo, habilidades, destrezas, que también, sino del codo para arriba, cerebro. ¿Cómo no se van a producir cambios muy profundos en el ser humano? Y si se producen ahí fuera, en el ser humano, estos cambios al hacerse esa tecnología que viene del Colossus tras un viaje apasionante de 70 años, a adherirse al cerebro, a hacerse prótesis cerebral, los cambios evidentemente afectarán también a quienes acogen a esas personas, que es la educación. Podemos seguir realizando las tareas aquí con personas tan diferentes. Esa es la carga de profundidad que trae la prótesis, que trae este concepto que quizá no se entendió en su momento bien porque aún nos quedaba camino por andar, el de homo protéticos. Ahora tenemos alumnos protéticos y el sistema educativo, así como está montado, no puede responder a sus exigencias. Vamos a seguir profundizando en este fenómeno de la prótesis desde la perspectiva que a nosotros nos interesa, evidentemente, que es la educación. Por tanto, vamos a estar por este recorrido
que puede resultarnos pues, introductorio de lo que después nos vamos a encontrar por otros caminos. Realmente, por esa miniaturización de la que he hablado, esto es también un Aleph. Es un fenómeno que aprovecho para hacer esta advertencia. Cuando hablamos del mundo ahora digital, del mundo en red, de Internet de la manera más popular, pensamos en un fenómeno expansivo, es decir, en algo que en muy poco tiempo se ha extendido por todo el planeta y parece, por esa idea de que es una red, una especie de tela cada vez más tupida que va envolviendo el mundo. Así que tenemos asociado la tecnología digital como expansión, cuando realmente el fenómeno más contundente que tiene esta tecnología es que no es un fenómeno expansivo, sino al contrario, de contracción, hasta llegar a niveles de Aleph borgiano. Basta que hagamos una observación ahora de la capacidad de contracción que tiene esto que llamamos prótesis. Para ello, hagamos un repaso rápido de la cantidad de objetos, de artefactos analógicos que están aquí, al otro lado de esta superficie. Evidentemente, la cámara fotográfica, la máquina de escribir, pero también un mostrador y también un reproductor de vídeo o un reproductor de sonido, o cantidad, un libro, cantidad. Vayan ustedes repasando, no vamos a perder ahora el tiempo haciendo un incontable repaso del número de objetos que están aquí. Pero observen que todos ellos tienen la siguiente particularidad cuando están al otro lado de este espejo. Y es que aquí, primero, cada uno de ellos exige unas determinadas y específicas destrezas. No es lo mismo utilizar una cámara de vídeo que reproducir un disco en un aparato reproductor, que ir a la columna del pago del parking en la calle y saber qué tengo que hacer para pagar, o ir a un mostrador para obtener, pues, no sé, un ticket para un viaje. Cada uno tiene sus destrezas, sus habilidades. ¿No se dan cuenta ahora que cuando están al otro lado, prácticamente, con haber aprendido unas determinadas formas de manejo muy intuitivas, permite hacer cantidad de operaciones que eran específicas en cada uno de estos aparatos analógicos? Pero lo que es más importante, si cabe, y es que cada aparato de los que están aquí, analógicos, ocupan un lugar. En consecuencia, si ocupan un lugar, hay entre ellos una distancia. Y si hay que recorrer una distancia para alcanzarlos, lo pago con tiempo, es decir, con una demora. Pues bien, todo eso, además de su ergonomía, de que ya aquí se utilizan con prácticamente las mismas acciones, además, en este fenómeno de contracción, de Aleph, están todos sin espacio, es decir, sin distancia y sin demora, porque una de las características más sugerentes del mundo en red es que es un espacio sin lugares. Y si no tiene lugares no hay distancia y por tanto no hay demora. Es decir, ese mundo está ahora concentrado en este Aleph y lo alcanzo con mi mano. Aparece entonces un concepto
que cómo no va a tener repercusión en la educación. El concepto de interacción con el mundo. ¿Cómo interactuamos los seres humanos principalmente con el mundo? A través de la mano, lo acabamos de ver, con la mano alcanzo y manipulo el mundo, a través de la palabra, es decir, esas ondas en el aire permiten que, por ejemplo, mis palabras hagan reír, llorar, preocupar, tranquilizar a otro ser humano. ¿No les parece poca interacción? Y tres, además de la mano y la palabra, otra menos cuidada quizá, y desde luego en el sistema educativo, como vamos luego a ver, de una manera bien evidente, bien clara, la mirada. La mirada es otra forma de interacción. Por eso, vuelvo de nuevo a la fotografía, que hice antes referencia en otra de los vídeos. ¿Qué es lo más atractivo de la fotografía? Que, como hemos dicho, es amplificar lo que hace el ojo humano, la mirada. ¿Qué es lo más atractivo? Que la fotografía es reveladora. Te hace, fruto de esa revelación, ver lo que tus ojos no ven aunque estuvieras presente. Por eso todas las fotografías que nos han impactado, que han pasado al patrimonio visual de la humanidad, son fotografías que te hace ver un mundo, que te hace ver algo que ha sucedido, que aun los testigos, los presentes, no lo hubieran podido ver. Es decir, la fotografía como revelación. Bueno, pues la mirada es igual. No hemos dicho antes, en nuestros recorridos por las encrucijadas del laberinto, no hemos dicho que la mirada es una forma de ordenar el mundo. Y de el mundo que se ve, conocimiento, puede haber múltiples miradas, es decir, múltiples formas de relacionar aquello que se ve, incluyendo, excluyendo. Bueno, pues ¿cómo no va a ser entonces también la mirada una de las formas de interacción potente junto con la mano y la palabra que hay que tener en cuenta en la educación? En los años 50 llega el bolígrafo y el bolígrafo entra, diríamos, en conflicto con lo establecido hasta entonces en el aula. Aquí tenemos el plumín, el tintero con el agujero para que no se cayeran con los golpes de los niños al suelo, la tinta. Y cuando llega el bolígrafo, como digo, se produce una tensión en cuanto que es un elemento perturbador de este orden escolar. ¿Por qué? Porque dicen los maestros, y con razón, el bolígrafo estropea irremediablemente la caligrafía, porque el bolígrafo, por su estructura, es una bola rígida, no permite el transmitir la presión de la mano frente al plumín, que consigue transmitir esa presión y obtener, por tanto, una caligrafía muy aceptable. Tenían razón, pero a la vez está lo que, trasladándolo 50 o 60 años más tarde, va a plantearse igual el problema, y es que irremediablemente este instrumento se va a ir haciendo en el uso con la gente, terminarán aceptándose ya no solamente en la escuela, sino también la firma de documentos, que tampoco estaba permitido en aquellos tiempos firmar documentos con bolígrafos, y prácticamente
esto queda irremediablemente obsoleto y la pluma estilográfica consigue sobrevivir a partir de encontrar su nicho y desarrollar otras potencialidades que hasta entonces quizá no había desarrollado. Bueno, pues ahora estamos en un aula del siglo XXI con unos nuevos estilos, que ya no es el bolígrafo, es, ¿por qué no?, el móvil, la tableta, que la traen en las carteras, que son ya auténticas prótesis, que están incorporadas, estos dos artefactos están incorporados como estaba incorporado el lápiz y el plumín en estos Plumier, y la misma reacción de rechazo aparece. No se sabe cómo integrar en el proceso educativo estos estilos, porque son auténticos estilos para escribir una escritura naturalmente distinta, multimedia, y nos encontramos con los mismos razonamientos que antes. ¿En qué consiste? En que no hay un solo cambio, no hay una sola incorporación de lo nuevo sin desprendimiento de lo que ya tienes, de parte de lo que ya tienes. Y ahí están las justificaciones para esas reacciones. Pero, ¿por qué no va a suceder lo mismo que sucedió hace 50, 60 años con la llegada del bolígrafo, ahora que llega un elemento más sofisticado, pero que está acorde con la sociedad en que vivimos? Hay que abrirse desde las aulas a esta nueva tecnología y saber incorporarlas, pues eso, como nuevos estilos. Hice la tesis doctoral sobre un ministro de la República, Filiberto Villalobos, que fue un hombre médico muy preocupado por el estado de la educación en España. Y de siempre, y así cuando llegó a ser ministro desarrolló una campaña muy activa en ese sentido, una de sus preocupaciones era el estado material de las escuelas. Pues bien, él hablaba, y de hecho vemos que así fue después el desarrollo de estas escuelas, que la necesidad ya no solo de que esas escuelas tuvieran no suelo de tierra, sino ventanas que permitieran la luz natural en esos espacios tan austeros. Pues bien, cierto que ha sido siempre una preocupación la buena iluminación de las aulas, que las aulas estuvieran bien ventiladas, con ventanas, pero curiosamente, ahora, en este siglo XXI, la clave de las aulas son las ventanas o los espejos, porque una forma de mostrarse la incorporación de la tecnología digital en el espacio del aula es que se nos presenta como espejos. Es decir, que cuando esté bien integrada la tecnología digital en el quehacer del aula, serán como espejos. Es decir, el alumno, el profesor, en ese espacio de siempre, va a actuar como si las paredes estuvieran forradas de espejos. Es decir, al otro lado del espejo está el mundo virtual que aporta la tecnología digital y de este mundo analógico. Y de la misma manera que ante un espejo de azogue, pues miramos hacia donde estamos, mundo que llamamos real, levantamos la mirada y traspasamos ese umbral y entramos en el mundo virtual, y así en permanente resonancia, pues así será el uso de la tecnología en las aulas que hayan incorporado plenamente la tecnología digital. En la ciudad de Roma, en el Testaccio, está el monte de Cochi, que es un monte artificial que el hombre ha construido a lo largo de 300 años. Desde el año 70 a.C. hasta la primera mitad
del siglo III después de Cristo, se han ido colocando sistemáticamente ánforas que se rompían. Esas ánforas procedían de la península ibérica, de la Bética, cargadas de aceite de oliva, y cuando se vertían no compensaba trasladar de nuevo esas ánforas vacías a la península ibérica. Así que se fracturaban y se iban colocando cuidadosamente en capas hasta, después de 300 años, alcanzar una altura superior a los 40 metros. Se calcula que posiblemente haya 26 millones de ánforas rotas. Pues bien, este monte de Kochi me da pie para unirlo con una frase que es el hilo conductor de esta pieza de vídeo. Esta frase es: el mundo se nos ha ido de las manos y se ha hecho añicos. Es decir, con esta visión metafórica quiero trasladar esa sensación que sentimos en estos momentos hasta de estupor, porque los objetos que tenemos en nuestro mundo que llamamos real, estamos comprobando que por efecto del mundo digital se están fracturando. ¿Por qué? Que cuando me refiero a objeto, me refiero a aquello que ocupa un lugar o un tiempo. Pues bien, se nos resbala de las manos, porque se están impregnando como de un polvo, pero un polvo de ceros y unos que los hace resbaladizos. Porque es que hay que olvidar esta visión que hasta ahora teníamos del mundo digital como un espacio que se encuentra tras una pantalla electrónica. No, el mundo digital está entre nosotros, lo estamos respirando como ese polvo que hay en el ambiente e impregna los objetos que llamamos reales. Y el resultado de ello es que se nos escapan de las manos, caen al suelo y se fracturan. Y como resultado de ese accidente, reaccionamos como reaccionamos cuando se nos cae un jarrón al suelo. Nos quedamos paralizados, hay un estupor que ha sucedido. Y ante o después de esos primeros momentos, tenemos dos posibilidades de reaccionar. Una de ellas es fatalista, se ha roto, no hay nada que hacer. Otra solución es intentar apresurarnos a tomar esos fragmentos y recomponer el objeto. Pero, y es lo que quiero transmitir en esta pieza de vídeo, hay otra posibilidad. ¿Y si en vez de intentar recomponer el objeto, utilizamos esos fragmentos como piezas para, en vez de recomponer, recombinar? Y es que si recombino, puedo obtener de esos mismos trozos objetos muy distintos. No estamos viendo cómo pasamos del libro en estos momentos al blog, a las redes sociales, de la carta manuscrita empaquetada en un sobre a un WhatsApp. Estamos observando esta fractura en múltiples manifestaciones. Conviene también que nos fijemos en qué entendemos por transporte. Es el esfuerzo que siempre el ser humano ha venido realizando para encontrar el volumen adecuado que permita trasladar los objetos de un lugar a otro, es decir, recorrer una distancia. Y hay que encontrar el volumen de empaquetar esos objetos más adecuado para la inversión de energía, de tiempo, de dinero. Pues bien, si nos encontramos ahora ante este mundo digital que, como para mí principal característica es que es un espacio sin lugares y por tanto sin demora, ¿cómo no se va a ver afectada esa estrategia de encontrar la forma más adecuada de empaquetar, en este caso la información, para que venza una distancia? Si sabemos que a medida que la distancia se acorta en nuestro mundo real, los volúmenes son menos exigentes, pueden decrecer los volúmenes de ese transporte.
Y así nos encontramos que, resultado de ese desplazamiento en el mundo digital, los objetos con los que empaquetamos nuestra información se reducen considerablemente. Si ahora nos centramos en lo que en este curso nos interesa, podemos seguir planteándonos como cápsula para empaquetar los contenidos el libro. Podemos seguir empaquetando nuestros tiempos, los de la docencia, los del estudio, en esos paquetes que llamamos clase, asignatura, programa, curso, titulación. O tenemos que entender de otra manera completamente distinta la dosificación de esos tiempos y de esos materiales. Si prestamos atención, nos damos cuenta que disponemos de muy pocos tamaños de contenedores para empaquetar nuestra educación. Tenemos cajas fijas en las que tenemos que llenarlas con lo que llamamos un curso, una titulación, una asignatura, y somos todos conscientes de que para este contenido esa caja es excesivamente grande y para este otro contenido o propósito esta caja, la misma, es escasa. Y así nos encontramos con esa contradicción permanente de estar utilizando los mismos contenedores para necesidades de volumen distinto. Por eso el gran reto que tiene en estos momentos, si nos planteamos que como resultado de esta fractura general del mundo real por efecto del mundo digital, nos lleva a aceptar que no podemos tratar eso que se está rompiendo como fragmentos y buscar de alguna manera la forma de recomponerlos. Y nos planteamos que hay que ver esos fragmentos como piezas que permitan una interacción con ellas muy variada y acorde a los propósitos, necesidades y circunstancias, y de ahí obtener objetos muy distintos. Es entonces cuando vamos a entender uno de los grandes desafíos que tiene la educación en este nuevo mundo afectado por el mundo digital.